todos ustedes. Saludo a quienes están conectándose en este momento a la videollamada, al en vivo, perdón, en TikTok, y a quienes están conmigo en este momento en la videollamada a través de la plataforma de Meet. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos, como todos los días, a continuar con nuestra meditación diaria, no sin antes prepararnos para entrar en la presencia de Dios. La semana pasada tuvimos algunos inconvenientes, tuvimos un poquito de trabas para para estar diariamente. Estuve fuera de la ciudad y no contaba con la tecnología que se requería. Pero bueno, estamos hoy aquí ya, este lunes iniciando. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este momento. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra petición de perdón a Dios y decimos lo siguiente: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay virtud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos conceda verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer el mundo cristiano, en su gran mayoría, celebraba lo que tradicionalmente, inició a celebrar, perdón, lo que tradicionalmente ya pasó a la mente o a la conciencia de todos nosotros como la Semana Santa. Y esta semana inicia con la entrada de Jesús a Jerusalén. Todos sabemos que él entró en un pollino, en un burrito, a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y no quiero hoy hacer una reflexión que ya estoy convencido y estoy más que seguro que todos ustedes escucharon ayer en sus diferentes iglesias respecto de este ingreso de Jesús a Jerusalén. Pero sí quiero rescatar una idea que pocas veces se reflexiona cuando estamos hablando de esta semana de pasión, o recordando, perdón, esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese aspecto interesante es la obediencia. La obediencia de Cristo lo llevó a entrar a Jerusalén de una manera muy particular, como lo hizo. Vivir sus últimos 7 días de vida allí en la ciudad de Jerusalén. 7 días, no menos, porque murió el Viernes Santo y él entró el domingo. Él sabía realmente a qué llegaba a Jerusalén. Sabía que era el fin de su ministerio en la tierra. Llegaba el momento en que él debía regresar al Padre. Pero como todo ser humano,
durante 33 años de su vida, él tuvo una obediencia perfecta al Padre. Perdón, como todo ser humano tuvo dudas. Y después de haber tenido una obediencia perfecta al Padre, él se pregunta si todo está bien. Satanás está en su mente con toda la fuerza del infierno, diciéndole que en algo falló. Él está bajo mucha presión. Todo el poder de acusación del infierno está en su mente. Soy exorcista y muchas veces he visto personas atormentadas por un demonio y son situaciones realmente lamentables. Pero cada vez que pienso en esto, todo el infierno, todo el poder del infierno estaba en la mente de Cristo, sembrándole dudas y diciéndole, usted no es el Hijo de Dios, usted sí pecó, disfrazándole la verdad de su vida por mentiras. En su humanidad, él tenía una presión que yo no imagino. Realmente no imagino cómo hizo para soportarla. Realmente estaba el Espíritu de Dios en él. Y acerca de la obediencia, quiero hoy tomar llegar a este concepto a partir de algunas consideraciones. Eh, Después llegamos al final a considerar la obediencia de Cristo, pero empecemos a hablar de la obediencia en términos generales. Se ha creído que la obediencia es una limitación a la libertad. Siempre hemos tomado la obediencia como una imposición a nuestra conducta, como una imposición a las cosas que queremos hacer y no se nos permite hacer, porque hay alguien que nos está imponiendo su voluntad. Pues vamos a entender hoy a través de este corto mensaje que la obediencia para nada es una limitación a la libertad. Por el contrario, la obediencia se convierte en la clave del progreso, de la paz y de la misma libertad. Miremos algunos aspectos interesantes acerca de la obediencia y empecemos por el entorno familiar. La obediencia de un niño que aprende en la familia no es solamente una sumisión, es la base para el desarrollo de la vida de este jovencito, para que él aprenda respeto hacia los demás, hacia su familia, hacia el entorno social, que él aprenda que hay límites y eso le genera confianza. Desafortunadamente, los pedagogos siempre están diciendo que desafortunadamente, cuando los niños no tienen valores de referencia, límites, ellos se contornan en unos niños inseguros y siempre están haciendo cosas que desafían la autoridad de los adultos para encontrar ellos esos límites. Quizá es algo inconsciente que ellos hacen o que ellos realizan. Muchas veces la rebeldía y la forma de ser tan intrépida de algunos niños no es consciente para ellos, pero quizá podamos leerlo en el sentido que es la búsqueda de límites, la búsqueda de libertad, porque son tan niños que no saben qué hacer con la libertad. Bueno, en la familia, a medida que un niño aprende obediencia, está aprendiendo valores y esto le va a servir a este niño, a esta futura persona en la adultez para tener relaciones de vida sólidas, porque él va a saber cuáles son sus límites, va a saber valorar la libertad del otro y va a saber interactuar entre estos dos aspectos sin permitir que se le impongan ideas o conductas, pero tampoco imponiéndolas a los demás. En la escuela, entonces, este niño aprende a vivir en sociedad. La obediencia hace posible la armonía del salón de clase y la obediencia hace posible también la forma en que se desarrolle la convivencia de la comunidad educativa. Este niño, a partir
de, de allí aprende normas sociales, a respetar normas sociales. Él está pasando de ser niño a ser un adolescente y está en esta transición fundamentalmente aprendiendo a vivir en sociedad, a respetar normas. Y está aprendiendo que la vida tiene un objetivo y se está preparando y se está educando para esto. A veces ellos no son tan conscientes. A veces llegan a esta edad de la escuela como si fuese una imposición. Tengo que ir a estudiar porque mis papás me obligan. Tengo que ir a terminar el bachillerato porque la sociedad me censura. Tengo y tengo. Y cuando un niño o un jovencito tiene que utilizar esta palabra, es obvio que está muy lejos de comprender lo que significa la verdadera obediencia y la disciplina. Es un niño que no tiene una perspectiva para su vida. Bueno, cuando finalmente estos niños aprenden en el transcurso de toda su educación intermedia todo esto, entonces estamos confiando que van a ser ciudadanos responsables y comprometidos, meridianamente hablando. Algunos llegarán a ser profesionales, otros no. Esto de llegar a ser responsables, ciudadanos responsables y comprometidos, va a depender mucho de la educación, de la capacidad que haya tenido la familia cuando niño para enseñarle a respetar las normas, esa obediencia. Encontramos personas adultas que infringen la norma. Socialmente tenemos un Estado de Derecho que regula la conducta de los ciudadanos a través de las leyes. Quien infrinja las leyes, entonces la autoridad del Estado impone un castigo. Pero encontramos personas asociales, personas que para nada quieren respetar las normas de convivencia que el Estado establece, ni tampoco estoy seguro que respetaron las normas de convivencia en su educación intermedia y mucho menos tuvieron quien les fijara parámetros de conducta cuando eran niños. Tenemos personas asociales, no comprometidos para nada con ellos mismos, ni tampoco con el bienestar social. Estas normas del entorno social, seguro que propone la legislación de cada país, son la base del respeto y el bien común. No es posible el desarrollo social, no es posible la convivencia social adecuada, no es posible el progreso si no hay disciplina y obediencia a estas convenciones sociales que se proponen a través del Estado. Esto en cuanto a lo social, pero también esto debe tener una connotación personal. Cuando una persona no tiene metas claras, cuando una persona no tiene un objetivo en su vida, cuando una persona no aprendió a respetar, es una persona que difícilmente tiene una moral clara o un sentido de la responsabilidad o ética claro. El mundo gira a su alrededor y él mismo gira alrededor de sus propuestas, alrededor de sus caprichos, que no sabe discernir de dónde vienen ni para dónde van. Así que, en este sentido, la relación con nosotros mismos depende en un altísimo porcentaje de la capacidad de obediencia y de disciplina que tengamos. Muchas personas tienen baja autoestima, muchas personas tienen procesos de dificultad para comprenderse y llevar una vida armónica con ellos mismos. Creo que mucho de esto obedece a un vacío muy grande en su formación temprana porque no han podido eh, aprender disciplina, no han podido encajar con unas metas, con unos objetivos claros y aplicarse a conseguirlos. Esto definitivamente
en una terapia adecuada necesitaría una toma de conciencia que derive en un autoperdón, que la persona sea consciente de estas falencias en su formación, que se perdone a sí misma, perdone a quienes tuvieron responsabilidad de hacerlo y no lo hicieron, y que él aprenda a partir de allí un nuevo rol, adopte un nuevo aprendizaje, que estoy seguro que va a derivar en una mejor relación consigo mismo. Bueno, para terminar con esta pequeña introducción, podemos decir que la disciplina es la mejor muestra que puede darse uno mismo de ser la mejor versión de nosotros. Si yo tengo disciplina, entonces estoy seguro que soy la mejor versión de mí mismo. Si aprendo a obedecer, si aprendo a vivir bajo la norma, si aprendo a vivir en compañía armónica con los demás. Pero bueno, esto de la obediencia, ya en la edad adulta, tiene una connotación importante. Ya nosotros tenemos capacidad de autoaprendizaje, de autorregulación. No necesitamos que otras personas nos estén formando. Supuestamente ya pasamos por esos periodos en la familia y en la educación intermedia, así que ya como adultos tenemos toda la responsabilidad para hacernos cargo de nuestra propia vida. Así que la obediencia no puede ser un acto ciego. Simplemente obedezco porque sí, sin tener en cuenta mis principios, sin tener en cuenta mi criterio moral y mi ética. Si a mí alguien, estando en el ejército, por decir alguna cosa, me dice, vaya, mate a fulano, esa es una orden que yo tengo que discernir, que yo tengo que ser responsable en el momento en que decido obedecerla, porque obviamente está violando el respeto a la vida, el concepto moral de mi conducta de respetar la vida misma y la ética. Creo que esa no sería nunca una forma adecuada de corregir las situaciones sociales o de reprimir eh, aquellas conductas que no son adecuadas. Hablo del ejército, hablo de la policía, qué sé yo, es un ejemplo simplemente. Así que la libertad del ser definitivamente se basa en el ejercicio consciente de la voluntad. La libertad suya y mía, aquello que llamamos el libre albedrío, se basa y tiene fundamento claro y cierto en el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Qué tiene que ver esto ahora que hablamos de libre albedrío con nuestra fe cristiana, con nuestra vida cristiana? Bueno, en el ámbito cristiano nosotros tenemos un ejemplo, un líder que nos ha venido mostrando con su conducta, con su obediencia, hablando de este tema específicamente, y ese líder es Cristo Jesús. Vamos a mirar cómo la obediencia de Cristo cuando estuvo en su humanidad entre nosotros nos revela a cada uno de nosotros el amor divino, la redención y el propósito de nuestra existencia. ¿Cómo podemos advertir en la obediencia de Cristo el amor de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros deducir que Cristo, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, amó tanto que se humilló a sí mismo, adoptando una naturaleza humana que lo hacía estar obediente a normas morales y éticas que nunca estuvieron ni formaron parte de su ser? Es por eso que usted cuando lee el Evangelio está mirando cómo constantemente Jesús está criticando la actitud de los escribas y los fariseos, cómo ellos están siendo objeto permanentemente de la exhortación a dejar la hipocresía por parte de Cristo.
Ellos con sus preguntas capciosas siempre estaban poniendo una traba en la vida de Cristo Jesús. Siempre estaban tratando de hacer que la comunidad que lo escuchaba dudara de él. Siempre estaban indirectamente invitándolo a obedecerles a ellos, a sus normas, a sus criterios morales y éticos, y no a Dios. Es aquí donde la educación que recibió Cristo Jesús cuando niño toma todo el vigor. Y notamos una cosa bien interesante. El concepto de familia de Cristo es un concepto de la familia celestial. Pocas veces se lee en el Evangelio una alusión de Cristo Jesús a su familia consanguínea, a su familia humana. Alguna vez le preguntaron, le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí. Y él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad, la obediencia de mi Padre que está en el cielo. Para él, su padre era su padre. Ese adjetivo de padre implica el concepto de familia. Él es consciente todo el tiempo que pertenece al cielo, que su padre es Dios. Y fue tan importante esta toma de conciencia en Jesús cuando era niño, que nos lleva a pensar que la educación que le impartieron María y José no era una obediencia a sus propios criterios, sino a los criterios de Dios. Ellos sabían la forma en que había sido anunciado el nacimiento de Jesús. Ellos sabían cuál era el objetivo de Dios, el propósito de Dios en la vida de Jesús, y se aplicaron a esa voluntad divina y educaron desde niño a Jesús a reconocer a Dios como su Padre. Él era su Padre. Tener esa conciencia de ser Dios su Padre lo mantuvo al margen y lo defendió de tanta acechanza que el mundo y el demonio hacían en su mente. Toda su vida fue cuestionado, toda su vida fue tentado, toda su vida fue llevado al máximo, a la máxima exigencia en su mente. Pero solamente la conciencia de ser hijo de Dios lo mantuvo a raya. ¿Qué aprendemos usted y yo hoy de esta obediencia, de esta simple referencia de Jesús a Dios como su Padre? ¿Será que nosotros que fuimos adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios, también tenemos esa conciencia 24/7 en nuestras consideraciones? ¿En qué piensas tú cuando la vida te propone o te lleva a una circunstancia que te exaspera, que te saca de casillas? ¿En qué piensas tú cuando estás frente a la tentación? ¿En qué piensas tú cuando esta sociedad corrupta te está invitando a adoptar valores morales y éticos contrarios a tu razón, a tu estructura moral, a aquello que se deriva de ser la imagen y la semejanza de Dios? ¿Cómo es tu conducta frente a los demás en tu vida de relación? ¿Será que tú siempre, todo el tiempo, estás consciente que tú eres un hijo de Dios? ¿O no lo estamos? Dejo esta primera consideración en nuestras conciencias. Así que cuando Jesús estuvo en esta semana de pasión, al final de esta semana, un día antes, el jueves en la noche, antes de ser prendido, en el monte de Getsemaní, allí en aquella roca, y sudaba como gotas de sangre, él veía cómo la ferocidad y el odio del infierno venía sobre él, y no solamente sobre su mente, sino también sobre su cuerpo. ¿Usted imagina la flagelación
que posteriormente a esto que él hizo en esta roca en Getsemaní, en esta piedra, él tuvo que sufrir. Eran unos látigos de cuero y en la punta tenían unas piedras que al pegarle a la carne en la espalda hacían tal daño que exponían el esqueleto, dañaban los músculos, dañaban la piel completamente y se exponían las costillas en la parte de atrás de la espalda. El nivel de sangre que perdió, y fueron muchos azotes los que recibió. Dejaron su carne, su esqueleto en vivo, expuesto. Cada uno de esos azotes tenía el objetivo de producir tanto dolor en la humanidad de Cristo que él fuera tentado a decir, ya no más, que se salve el que pueda, ya no más. Pero él tuvo conciencia siempre que era el Hijo de Dios. Él tuvo conciencia de que esa obediencia que él estaba haciendo a su Padre Dios tenía un motivo. Y es que como familia, él y su padre compartían el amor hacia la humanidad. La imagen y la semejanza de Dios estaba perdida en cada ser humano. Era un acto profundo de amor. Esa obediencia de Cristo nos muestra que al hacerlo, nuestra existencia tiene un propósito. Y yo soy pastor de la iglesia, obispo en la iglesia de Cristo, y todos los días atiendo personas que quieren evitar el dolor. Nadie quiere tener una enfermedad, nadie quiere tener un problema, nadie quiere tener problemas financieros, nadie quiere que nada lo toque. Siempre estamos evitando el dolor. Siempre queremos que Dios nos quite toda dolencia. Y no hemos aprendido que el dolor y las dificultades forman parte de la perfección de la obediencia. Si no tuviéramos exposición a estas cosas, no tendríamos nunca cómo perfeccionar nuestra obediencia. Porque para obedecer necesitamos un propósito. Para obedecer tenemos que tener muy claro que somos hijos de Dios y que igual que Cristo Jesús, como hijos de Dios con su carácter, vamos a hacer frente a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y todo eso tiene un objetivo, nuestro regreso al Padre, así como lo hizo Cristo Jesús. 3 días después de su muerte regresó al seno de su Padre. Por más que Satanás se cansó de decirle y de azotarlo, diciéndole, mire su papá como lo deja flagelar. Si usted fuera hijo de Dios, no tuviera que pasar por esto. Él se mantuvo firme en la esperanza, en la promesa de su Padre. Yo no sé cuál es la firmeza que mantiene tu carácter confiado y resuelto a no dejarte separar de tu Padre Dios. Cada vez que llega el dolor, la desesperanza, cada vez que llega un problemita a tu vida, pierdes toda esperanza, pierdes toda la fe, pierdes toda ilusión o meta que te hayas trazado en tu vida. Te entregas a la duda y empiezas a buscar brujos, hechiceros, empiezas a tocarle el hombro a cuanta persona pase al lado tuyo, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y Dios se convierte en una nebulosa. ¿Realmente tú crees, hermano, que tú eres cristiano orando de esta manera? Los discípulos de Cristo imitamos la conducta de Cristo. Los discípulos del Señor somos fieles siguiendo sus pasos.
El Evangelio se cansa de decirnos que las aflicciones estarán en este mundo, pero que nosotros tendremos toda victoria en Cristo Jesús. Jesús tuvo siempre una actitud de servicio. Alguna vez le preguntaron sobre este aspecto y él dijo, yo no vine a este mundo a que me sirvan, sino a servir. Yo no vine a ser servido, sino a servir. El servicio a los demás, esa entrega generosa a los demás, es la prueba viva de un amor activo. Cada vez que tú sirves, cada vez que tú estás obrando en función del otro, estás realmente diciéndole a Satanás que tú tienes una vida de amor, que tú tienes una vida guiada por el Espíritu Santo, que tu Padre es Dios. Servir con amor es la única prueba que nosotros tenemos, la única, la única cosa que nosotros podemos tener a nuestro favor cuando estemos siendo enjuiciados, cuando Satanás nos esté acusando de desamor, cuando Satanás nos esté acusando a nosotros de haber vivido una vida egoísta, de no haber tenido amor para los demás. Recordemos que Jesús dijo, un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Todavía tú sigues diciendo que los mandamientos son 10. Creo que para Jesús eran 11. Él dijo, un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Alguno me dirá en este momento, pues el segundo mandamiento dice amar al prójimo como a mí mismo. Sí, es un mandamiento de amor al prójimo que hace alusión a la justicia. Lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. Lo que tú no quieres que se diga de ti, no lo digas de los demás. Pero aquí, este último mandamiento es completamente diferente. Ya no está centrado en ti, está centrado en Él. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No tiene que ver contigo. No tiene que ver con ese sentido de justicia. Tiene que ver con Él en tu corazón, con Él en tu vida, con Él como parte activa de tu existencia. Bueno, quiero que por hoy dejemos estas consideraciones y oremos a Dios. No sin antes escuchar lo que el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5. Lo voy a leer para que usted esté muy atento a lo que nos está diciendo la Escritura. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestra desobediencia manifiesta. Perdónanos, Señor, porque nuestro cristianismo ha sido una declaración hueca de una fe inexistente, basada en conceptos racionales, en conocimientos históricos, en aceptación de una doctrina, pero no en el amor que deriva de ti, oh Dios. Ese amor que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese amor
que nos enseña acerca de la obediencia, de la fidelidad, como único camino de regreso al seno de tu gloria, porque de allí venimos, Señor. Envía tu Espíritu Santo en estos días en que la cristiandad reflexiona sobre el sacrificio de Cristo y enséñanos a mirar ese sacrificio y a la persona de Cristo con una clave de lectura diferente a una simple memoria de las cosas que Él hizo y que trascienda en nuestro corazón más allá de una simple invitación en cada púlpito a ser mejores personas. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos, oh Dios, que restaures tu iglesia, que tengan misericordia de nuestra flaqueza. Padre, no permitas, como bien lo dijo Jesús, que caigamos en tentación y líbranos del maligno, que siempre nos invita a la desobediencia. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber compartido este inicio de día conmigo esta semana. Bendiciones. Mañana, 6:30 de la mañana, espero nuevamente compartir con ustedes una nueva reflexión y gracias por su presencia en este momento. Dios les bendiga. Amén.